Hola a todos, gracias por estar aquí. En este episodio número 3 de Voces de Conciencia contamos con una maravillosa acompañante. Nos acompaña el día de hoy Sofía Mota. Ella es licenciada en Derecho y la directora y representante de Justo por Vic, una fundación de la que nos van a platicar y que agradecemos muchísimo que existan para poder ayudar a miles de niños y de mujeres sobrevivientes del abuso sexual infantil. Yo soy Carla Rivadeneira. Y Ana Abdala, muchísimas gracias por estar aquí. Sofi, te agradezco muchísimo que estés con nosotros de manera telefónica. Agradecemos que te estés enlazando con nosotros para hablar de un tema que nos duele, ¿no? Y que también creemos que es muy importante transformarlo para que desde este lugar podamos proteger y acompañar y sobre todo también a sanar una herida que se causa a través de un abuso sexual infantil. Recuerden que en este mes de noviembre nuestros episodios están enfocados en la prevención de abuso sexual infantil y es por eso que hoy traemos a esta extraordinaria abogada y también socia de Justo para Vic, una fundación que acompaña a víctimas de abuso sexual infantil. Bienvenida, Sofía. Muchísimas gracias por la invitación, por darnos el espacio para poder seguir hablando de este tema tan importante que es necesario seguir compartiendo e informando porque principalmente la prevención tiene que ser nuestra meta principal como herramienta en el abuso. Obviamente tenemos que saber lidiar con lo que son las consecuencias de este abuso, pero la meta siempre es la prevención primero que nada. Muchísimas gracias a las dos por compartirme su espacio. Muchísimas gracias a ti. Mira, Sofía, creo que muchísimas veces cuando hablamos de prevención pensamos solamente en enseñar a decir que no. ¿Cómo podemos realmente crear una cultura mucho más preventiva desde casa y también desde las escuelas? Creo que uno de los pasos principales tiene que ser la normalización de la educación sexual. Aquí en México tenemos tabús muy fuertes y muy marcados por parte de la educación que recibimos desde que somos niños, también toda esta parte de la moral que tenemos como mexicanos, toda la parte religiosa, pero tenemos que aprender que la educación tiene que ser completamente libre de estos preceptos, porque lo que está haciendo esta moralidad en vez de proteger a los niños, por ejemplo, de una sexualización temprana, los está poniendo en riesgo porque la ignorancia de estos temas los convierte pues en presas fáciles de no saber realmente lo que les está pasando. Entonces, yo creo que la primera parte de la prevención tiene que comenzar en casa con comunicación muy abierta y directa. Para niños muy pequeños, simplemente el poder decirles cómo se llaman sus órganos reproductivos sin sobrenombres tiene que ser de manera directa. Para los niños, pues el pene y las niñas la vagina tienen que nombrarse tal cual, porque ellos tienen que saber que esas partes de su cuerpo son privadas y que ninguna persona puede tocarlos. Porque llega a pasar de pronto que algunos niños sí hablan del abuso, pero no saben cómo referirse a sus partes físicas y entonces los adultos no les entienden. Tienen sobrenombres y no les entienden. Otra parte tiene que ser el poner límites con las personas, tanto familia como amigos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces los niños no quieren tener contacto físico con las personas, los niños pequeños no quieren saludar de beso o abrazar a ciertas personas. Entonces, como papás y adultos en general, tenemos que aprender a escucharlos y no obligarlos a hacer cosas que no quieren, porque ahí empiezan los límites. Entonces, empezar estableciendo estos límites de contacto físico con ellos para que no normalicen que se transgredan sus propios límites. Y ya por parte de la escuela, ya la educación que viene siendo pública o privada, sí tiene que haber protocolos ya mucho más específicos para la educación sexual y que vayan siendo como por pasos, ¿no? O sea, los niños más pequeños simplemente con aprender a nombrar, a poner estos límites y ya niños más grandes, como podría ser de unos 8 a 12 años, empezar ya con una educación sexual activa para poder prevenir. O sea, lo primero es que sepan qué les está pasando, porque en la mayoría de los casos los niños ignoran completamente, piensan que es un juego. Así es. Oye, Sofía, y una pregunta, retomando este tema que mencionas tú tan importante de la psicoeducación y de la prevención de los abusos sexuales infantiles desde que son chiquitos, a mí me parece muy interesante cómo
el abuso no sucede de un día para otro, sino es algo que el abusador va maquilando de poco a poco, enganchando al niño, enganchando a la familia, ¿no? Al generalmente cometerse por un miembro importante y cercano en la dinámica familiar. Tú como experta, ¿cuáles dirías que son los principales focos rojos que los papás deben de aprender a identificar para mantener a sus chiquitos a salvo y para, pues ahora sí que levantar algún tipo de sospecha de que a lo mejor algo no anda bien en casa? Claro, o sea, es súper importante reconocer esta información en específico, porque nosotros, la mayoría de la información que se nos da es que los abusadores son monstruos, son personas solitarias o tienen como hasta, no sé, se ven mal. Y claro que no, o sea, la mayoría de los abusadores son personas que se ven completamente normal, son personas exitosas, son personas sociales y claramente se acercan a las familias, la mayoría, pues porque existe un vínculo de confianza. Entonces, yo creo que lo primero que se tiene que hacer es hablar claramente con los niños, establecer un canal de comunicación abierta y con confianza totalmente entre los padres y los niños. Ese sería el primer paso. Y al primer momento que tú veas que tu hijo está sintiendo cierta incomodidad o tú notes cambios repentinos en su conducta, los signos más comunes es el aislamiento, el enojo también, porque como no saben cómo lidiar con esas emociones que están sintiendo de mucho miedo y transgresión, primeramente estos cambios bruscos del comportamiento se tienen que pues hacer notar y es ahí donde tienen que haber una comunicación clara con el menor para que puedas tú identificar qué es lo que le está pasando, no ignorarlo como, ah, pues es un berrinche o hoy no quiere hacer esto, no, o sea, tratar de indagar realmente por qué no quiere acercarse a esta persona, por qué no quiere ir a su casa, por qué le incomoda que venga, por ejemplo, ¿no? Porque los niños muchas veces expresan, ¿no? Cierta incomodidad o como que empiezan a comportarse diferente, esa persona viene a la casa y el niño se aleja, no quiere estar ahí, hay que indagar el por qué. También pues muchas veces están en los círculos familiares muy internos, ¿no? Tratar de no dejar a los niños pequeños en su mayoría como solos. Esta parte de la prevención es muy compleja porque sí. Puede haber cierto tipo de roces familiares como de, ah, es que no me tienes la confianza para dejar a tu niño aquí sí. O así, pero pues la verdad es que es mejor prevenir porque desgraciadamente entre más confianza hay entre los familiares, pues mucho más difícil es de detectar. Completamente, Sofía. Yo justo no tengo el honor de conocerte hasta ahora, pero mi trabajo es principalmente con los niños y con los adolescentes y creo que algo que vuelve más probable el que haya también un abuso en casa es cuando los niños crecen a través de una crianza sumamente tradicional y donde se les aplaude mucho el ser obedientes. Y entonces, como tú bien decías, el trabajar con abuso sexual infantil viene a mover mucho, pero también incomoda, creo yo, a los adultos, tanto prevenirlo como tratarlo, porque es darle voz a esos niños y eso a veces para los adultos no nos gusta, aunque es algo sumamente positivo, ¿no? Sí, más que nada, por ejemplo, desgraciadamente como es la familia, las lealtades familiares son muy fuertes y de pronto el enfrentarte a la realidad de que una persona que tú quieres, aprecias y ha estado en tu círculo cercano está dañando a tu hijo, es muy complejo de aceptar y enfrentar, pero pues claramente hay una prioridad que siempre es el bien del menor primero ante todas las cosas. Ujú. ¿Y cómo se puede romper ese silencio y acompañar a, porque como bien dices, es alguien que está dentro del círculo familiar? Normalmente, y me puedes corregir, el 80-90% de los abusos sexuales infantiles tiene que ver con un conocido, ¿no? Y creo que un 60% tiene que ver con un familiar. ¿Cómo le recomiendas tú a esos papás que están viviendo un tema interno de un abuso sexual? ¿Cómo le puedes pedir que rompan ese silencio, ese pacto de silencio para poder acompañar sin culpa y sin miedo? Sí, es un tema muy complejo y la verdad es que, por ejemplo, en la asociación reconocemos claramente que cuando hay un caso de abuso sexual no estamos hablando de que solamente hay una víctima, porque, por ejemplo, ese es un problema que tenemos muy común en la legislación y en general dentro del sistema judicial y penal, que creemos que únicamente hay
una víctima en este tipo de sucesos. Y la verdad es que es un sistema de personas que se vuelven víctimas. A mí no me gusta mucho la palabra de víctimas colaterales o indirectas, porque creo que le quitan esa validez, por ejemplo, a la mamá de los menores o a sus hermanos también. Entonces, se tiene que armar un sistema de apoyo entre todas las personas que están siendo víctimas de esta situación para poder ayudar al menor a volver a normalizar y resignificar su trauma, para poderle ayudar a que vuelva él a la normalidad de lo que tiene que ser una infancia. Entonces, los primeros pasos tienen que ser cortar completamente a esta persona del entorno. O sea, la verdad es que no hay como una alternativa de esto, porque pues es una persona que claramente ya cruzó los límites, y no solo de la moralidad, también de la legalidad. Yo sí recomiendo que las personas persigan estos actos de manera legal. Sé que es muy complejo, obviamente, por la falta de acompañamiento que existe, por todos los programas institucionales que hay con las dependencias de gobierno, pero la verdad es que la impunidad tampoco es una opción. Entonces, el hacer un proceso legal y también ya de manera familiar y social, cortar completamente a estas personas del entorno de los menores, y también señalarlos, porque es necesario señalar a los abusadores, porque estas personas se vuelven abusadores seriales, no es un evento aislado únicamente. Entonces siempre están buscando pues cómo seguir provocando este daño, este abuso, y para detenerlos también y hacerlo público es completamente necesario. Pero sí, o sea, construir un sistema de apoyo, una red de apoyo dentro del entorno familiar del menor siempre va a ser lo mejor. Y como bien dijiste ahorita, no solamente el abuso sexual, además, sí, quien recibe el abuso sexual es el infante. Sin embargo, también se violenta y también es un abuso para todo el sistema familiar, ¿no? ¿Cómo pudieras recomendarles para que pudieran también ser incluidos todas estas, este papá, este mamá, este hermano, estos amigos que también sufrieron estos daños pues colaterales, ¿no? Al final de cuentas, del impacto que vive el niño o el adolescente en este abuso sexual. ¿Cómo los podemos incluir para que puedan tener un acompañamiento y que también ellos reparen a través de algún proceso o algo? Sí, pues nosotros como asociación en Justo por Vic, justamente llevamos a cabo el acompañamiento psicológico. En este momento específicamente tratamos de ayudar a las mamás de los menores, porque la mayoría de los casos que tenemos desgraciadamente han sido los padres de los menores o parejas de las mamás. Entonces, al romper esta dinámica familiar, hace un desbalance muy grande, ¿no? Porque pues sabemos que dentro de los roles de la familia normalmente el hombre puede ser, por ejemplo, la persona proveedora económicamente, y cuando se rompe esa relación hay un desbalance familiar muy fuerte, y no solamente económicamente, sino también emocionalmente para los menores. El tener una figura paterna que los está lastimando, pues se vuelve un impacto muy significativo para ellos. Por eso nosotros trabajamos mucho con las mamás de los menores y también con hermanos de los menores en acompañamiento psicológico. Ese es un gran paso para empezar. Depende mucho de los casos en específico, y así se habla legalmente lo que se puede llegar a solicitar como una reparación del daño, pero existen varias asociaciones como Justo por Vic que hacen acompañamiento y también hacen acompañamiento para las familias. Yo la recomendación que les daría es tratar de acercarse, si no tienen como los recursos quizás o quieren tener un acompañamiento más extenso, a asociaciones y fundaciones como nosotros, para que entiendan que no están solos en este proceso y que también son víctimas, porque también ponerle un nombre a lo que están sintiendo los va a ayudar a poder volver a esta normalidad y ayudar también directamente a la víctima directa de este abuso, que es el menor. Completamente de acuerdo contigo, Sofía. Oye, y ahora hablando más bien no de los niños, sino de los adolescentes, me parece que vivimos en una sociedad que romantiza y aplaude mucho las relaciones donde hay una gran diferencia de edad entre uno y otro. ¿De qué manera podríamos romper estos discursos y crear conciencia con los adolescentes para que se den cuenta de que puede haber cierta manipulación o abuso de poder con esta diferencia? ¿O tú qué piensas sobre esto?
Sí, es un tema muy complejo también porque existe ya una romantización muy grande de lo que son las diferencias de edad. Especialmente creo que hay una aceptación mayor entre mujeres menores, adolescentes y hombres mayores, pero ya son hombres muy mayores que son de 30, 40 años hacia arriba teniendo relaciones con niñas de 15, 14 años. Esto pues claramente viene del machismo, porque hablamos de que la mujer pues se vuelve una objetivización y esta creencia de que pues una mujer menor es como más valiosa, pero dejando de lado estos constructos sociales, pues es necesario empezar a tener un cambio cultural en el que las adolescentes y los adolescentes, también los hombres adolescentes, empiecen a entender el valor de lo que es su propia autonomía y su valor como individuos, el que no necesitan ellos la aprobación ni el vivir ciertas experiencias que no corresponden a su edad y nosotros como sociedad empezar a reprobar esto públicamente, porque por ejemplo tú, sobre todo se da como en comunidades más rurales o pequeñas, sigue habiendo estas tradiciones en las que tú vas a una boda y se está casando una adolescente de 15, 16 años con un señor que tiene 40. Así es. Y tú ser parte de esas celebraciones, por ejemplo, habla de una aceptación. Nosotros tenemos que como sociedad reprobar este tipo de cuestiones y también no romantizarlas como por ejemplo de pronto en la música podemos llegar a escuchar ciertas frases. O sea, hay una canción muy famosa que dice literalmente a mí me gustan mayores, ¿no? Ese tipo de mensajes. ¿Quién canta las canciones? ¿A quién van dirigidas las canciones? Realmente van dirigidas a adolescentes y adultos jóvenes. Ese tipo de mensajes no podemos normalizarlos, no podemos dejar que se estén repitiendo y replicando en los constructos sociales porque seguimos reforzando estos estereotipos de género y estos ideales que no están correctos. Y pasa mucho también en redes sociales, en donde se sexualiza muchísimo a las niñas desde chiquitas, ¿no? O sea, no sé también esto, Sofi, si te resuene, pero una niña chiquita de 3, 4 años, de pronto le están poniendo ya tacón, las uñas. Ajá, las uñas, la boca, la ponen como a posar frente a fotos, o sea, y ¡ay, qué linda, cositas! No, ¿cómo? O sea, ya estás teniendo, o sea, ya son conductas sexualizadas en un niño, ¿no? Y eso genera, pues, una sobreestimulación también, Sofía. Eso también es parte de un abuso sexual. Yo ahorita, como retomando este tema, literal saqué el celular porque recordé una publicación de hace unos meses y me tocó ver aquí tengo la estadística que dice, de los 30 nacimientos registrados en México durante el 2024, con las madres más jóvenes y la edad del padre conocida. Y me parece esto una locura, oigan. La niña de 10 años, el padre de 32, o sea, 22 años de edad y siendo papás. Aquí hay un abuso. Una niña de 10 años, pareja de 17, 7 años, hay un abuso. O sea, al final hay diferencia de edades de 16 a 22 años, ¿no? Es una locura porque estamos hablando de que ya tuvieron a unos bebés y a mí me hace cuestionarme, ¿están cerca del agresor o se les separó? Si hay un bebé, lo más seguro es que estén con ese agresor en casa y que pueda ser su papá, su abuelo o algún familiar, ¿no? Qué grave. Y como bien decías, la mayoría son de zonas más rurales, donde a lo mejor hay más pobreza, pero a ver, también sale Monterrey, pero también sale Ciudad de México, pero, o sea, también está más cerca de lo Sí. que nosotros pensamos. ¿Qué opinas tú sobre ese tema? Porque muchas veces uno de los mitos es que solamente se da en extractos sociales Marginados. de marginados, de mucha pobreza. ¿Qué puedes decir a nuestra audiencia sobre ese mito, Sofía? Que es completamente falso. Ajá. Es completamente falso porque es un tema más, no es sobre niveles económicos o extractos sociales, es un tema que desgraciadamente se le conoce hasta como la nueva pandemia, ¿no? O sea, Exacto. es que no importa dónde vivas, no importa dónde estés, estos abusadores pueden estar en cualquier lugar, o sea, literalmente puede ser hasta tu esposo, ¿no? Uno como mujer, o tu esposa también, porque también existen los casos, ¿no? Aquí hay que dejar de lado esos prejuicios porque esos prejuicios
a la única persona a la que ayudan es al abusador, literalmente. Siempre tiene que haber esta conciencia y siempre tiene que haber esta educación. La razón por la que se ven un poco más de pronto en las zonas rurales es por el tema quizás de la educación y la moralidad, y es el tema de la vergüenza hacia las víctimas y por lo tanto no se habla. Y de pronto ya en algunos lugares un poco más urbanos, al haber un poco más de educación sobre estos temas, se vuelve más público, pero que no se escuche no significa que no exista. Y también en esferas altas existe mucho este sentido de humillación para las víctimas o de vergüenza. Es un tema realmente más sobre que se hable o no se hable, pero existe en todos lados. Y por ejemplo, el tema de estas tablas que salieron sobre los nacimientos que hablaban hace un momento, a mí me parece muy preocupante porque sí veo que hay un cuestionamiento, pero yo creo que más bien hasta el mismo gobierno tiene la responsabilidad Completamente. de, tú me estás dando estos datos, sí, pero si tú ya sabes que esto existe, ¿por qué no hay un seguimiento legal sobre estos casos? Tú me estás diciendo a mí que existe este abuso, lo estás haciendo público, lo tienes contabilizado. ¿Dónde está el seguimiento legal de esto? ¿Dónde está la tabla donde tú me dices cuántos de estos casos tienen una carpeta abierta por violación? Qué interesante y qué importante esto que mencionas, porque tienen los números, pero no la importancia, no el seguimiento de esto tan grave. Oye, y aprovechando, como que desde donde yo entiendo, muchas veces inclusive se les justifica por las tradiciones que a lo mejor puedan haber en ciertos grupos, ¿no? Pero ¿qué dice hoy en día, o sea, legalmente hablando, qué dice hoy la ley mexicana sobre el matrimonio de menores de edad con adultos? O sea, ¿es algo que está permitido, no permitido? ¿Hay excepciones? ¿Cómo se maneja? Es que legalmente no está permitido, es ilegal que una persona mayor de edad pues se case con una persona menor de edad, pero tenemos huecos en la ley muy obvios. O sea, por ejemplo, tenemos la figura del estupro. Ok, no te puedes casar con un menor de edad, pero existe aquí, a mí esa ley específicamente del estupro, y es algo que se está peleando por parte de la asociación en conjunto con un diputado local, por ejemplo, para que se hagan reformas en esta ley para que se castigue de una manera diferente, porque el estupro para mí es una figura que lo único que hace es beneficiar completamente a un abusador. O sea, la violación, ¿qué es lo que te dice? Que es la cópula forzosa de una persona hacia otra, diciéndolo así de manera sencilla, ¿no? Y el estupro lo único que habla es de que no es una violación porque existe un consentimiento, pero en menores de edad, con mayores de edad. O sea, el consentimiento, para empezar, los menores de edad no lo tienen. Exacto. ¿Por qué un menor de edad no puede votar? ¿Por qué un menor de edad no puede comprar alcohol? Pero Porque entonces no es sí una puede persona permitir capaz. tener relaciones sexuales. Pero el menor sí puede tener la capacidad. Ajá. Entonces de Sí, que es como no se le está paradójico. forzando de manera física, entonces ya no existe esa violencia. Es un error completamente, porque hay una violencia psicológica y hay una coerción psicológica gigante. O sea, las personas que ejercen el estupro son personas manipuladoras, son abusadores manipuladores que convencen a un menor que claramente no tiene la capacidad de decidir de tener relaciones sexuales. Eso es una violencia. Absolutamente. Exacto. Yo creo que ese punto que tocas es muy importante porque, como bien decías anteriormente, en la mayoría de las películas y en La Rosa de Guadalupe, ¿no? Y así en nuestra imaginación, al abusador no lo imaginamos gordo, feo, descuidado, y justo hace unos minutos Ana y yo comentábamos que puede ser el director de una de las empresas más importantes, güero de ojos azul, o sea, físicamente atractivo, y o, más común aún, va a tener estas características de poder manipular, de poder chantajear, de poder ser encantador para el niño o para el adolescente. Y creo que esa parte es bien dura porque, pues creo que de ahí sale esto que decías tú, que él haya dado, que él o ella hayan dado su consentimiento, pues fue a través de cierta manipulación que es otro abuso. O sea, eso jamás va a estar bien porque el niño no tiene las facultades de que un adulto con esta diferencia de edad, de poder, de conocimiento, venga a enamorarlos, a engancharlos, con tal de sacar esta ventaja, ¿no?
Claro, y como lo dices perfectamente, o sea, es un enamoramiento, es una manipulación completamente, porque ellos, ya sea desde el miedo o desde el amor, que más el estupro específicamente se da mucho más desde el amor, esta ilusión que les hacen de que no, es que tú eres mi alma gemela, vamos a vivir para siempre juntos, vamos a casarnos, no sé, todo este tipo de manipulaciones que ellos inventan completamente para enredar a los adolescentes, sobre todo es con los que se da el estupro. Pero pues son manipulaciones completamente. Ellos saben la realidad de lo que están haciendo, son personas conscientes, son personas adultas y un menor de edad no es un adulto. O sea, tenemos esos paralelismos, como les decía. ¿Por qué ciertas actividades no las hace un adolescente? Porque tú sabes perfectamente que no están desarrollados en su conciencia, están en etapa de crecimiento, no son adultos. Así es. Oye, Sofi, y regresando un poquito al tema y también para ir cerrando, es importante que se denuncie. Sin embargo, mucha gente no denuncia por todo el proceso, todo lo que implica pues la denuncia, ¿no? Y muchas veces desde este lugar en donde te revictimizan, en donde te regresan a ti la culpa y la responsabilidad sobre eso. ¿Cómo pudiera el sistema, o sea, qué necesitaría el sistema, legislatorio o no sé, cómo pudiera cambiar ese sistema para que pudiera ser más empático? Porque yo conozco muchísimos casos que me dicen, no, Ana, no voy a denunciar, no voy a pasar por ese proceso, no voy a hacer que mi hijo pase por ese proceso, porque en serio es muy, muy, muy fuerte pasar por la denuncia. ¿Qué puedes decirnos alrededor de esto? Yo lo comprendo completamente. Es un proceso durísimo. La revictimización es real. Existen ya protocolos por parte pues, de los órganos administrativos y judiciales para que supuestamente no exista la revictimización, para que se juzgue, por ejemplo, con perspectiva de género también. Pero la realidad es que ya en la aplicación de la ley estamos hablando de completamente otro panorama. Tú llegas, pues el momento en que quieres dar tu denuncia, es muy frío, es muy antipersonal. Yo creo que aquí debemos de plantearnos los juristas y todo lo que viene siendo el Poder Judicial, los juzgados, las fiscalías, realmente para quién estás trabajando. Porque de pronto siento que tenemos un sistema penal muy centrado en los delincuentes. Las políticas criminales están 100% centradas al castigo, a la pena, a cómo vamos a hacer que esta persona, al sufrimiento, ¿no? Esta idea de la punitividad como un resarcimiento, pero a través del sufrimiento. Y eso no funciona, no funciona. Tú le puedes preguntar, yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas que ya tienen una sentencia, ¿no? Ya se les está ejecutando la sentencia a los abusadores y tú le preguntas, ¿estás satisfecho con esto? Y ellos te van a decir que no están satisfechos. O sea, en el momento les da gusto, por ejemplo, ¿no? Cuando se llega a una sentencia en la que la resolución es que la persona pues esté en la cárcel, obviamente es necesario. Yo no estoy diciendo que no es necesario el castigo, pero creo que tenemos que cambiar institucionalmente hacia la reparación del daño de la víctima. Exacto. Porque la víctima es una persona que no infringió la ley, es una persona que se está comportando, ¿no?, frente a los preceptos sociales y también legales en la sociedad. Entonces tenemos que hay que volcar el sistema a la reparación, no al castigo. ¿Existe también algún tipo de consecuencia para aquellos abusadores, para aquellas personas que ejercen abuso sexual de no contacto? O sea, un papá, un familiar que expone a su hijo a ver pornografía o que lo pone a ver cómo él o ella se masturba, por ejemplo, ¿ahí existe una ley que proteja a los niños? Como tal, sí hay un castigo porque es un abuso sexual equiparado, pero se tendría que ver el caso específicamente y con la legislación específica de cada estado. Por ejemplo, para yo poder dar una respuesta más concreta, pero sí existe como este abuso sexual equiparado, porque pues eso es exponerlos, ¿no? O sea, literalmente a información que no tienen por qué estar viendo. Oye, Sofi, y bueno, ya para terminar, desde tu experiencia en Justo para mí, ¿qué mensaje te gustaría dejarles a todas las personas que nos están escuchando sobre esta prevención de abuso sexual infantil y cómo crear un espacio más seguro?
Pues el primer mensaje que yo quisiera darles a todos, sobre todo a los adultos que están alrededor de niños que aprecian, que quieran, o bueno, en general de niños, es hablen con ellos, escúchenlos, escuchen a los niños. Ellos te van a decir las cosas. Hagan canales de comunicación abierta con ellos, que gánense su confianza, enséñenles las partes de su cuerpo, edúquenlos, denles educación sexual. La educación es el primer paso para la prevención y la escucha activa de nosotros como adultos hacia los niños es la segunda. En caso de que ya tengan un tema de abuso en su familia o estén pasando por esto, mi segundo consejo sería decirles que no están solos. Como nosotros en Justo por Vic existen muchas asociaciones, muchas fundaciones de personas que han pasado por lo mismo. Yo creo que ustedes saben que la fundadora de Justo por Vic es Lu y ella tuvo una experiencia así. No están solos y se puede salir adelante y hay muchas herramientas. Y denuncien, porque aunque parezca que el panorama es desfavorecedor con el sistema judicial, la impunidad tampoco es una opción. Y esa impunidad al único que ayuda es al abusador, porque le permite seguir trabajando desde el silencio y desde la sombra y seguir replicando el abuso. Denunciar es necesario completamente. Completamente. Y yo creo que por eso a ti que nos estás escuchando en este episodio, yo te invito que si tú estás embarazada o te gustaría ser mamá, te gustaría ser papá, desde ahorita empieza a informarte. Nunca es, o sea, porque la información desgraciadamente generalmente nos llega tarde y como bien menciona hoy Sofía, la mejor herramienta que tenemos para prevenir esto es la información. Este siempre va a ser el acto de amor y el escudo protector que nosotros podemos lanzarle a nuestros hijos. Fíjense cómo nos vamos cabeza, hombros, rodillas y pies. ¿Y qué pasó con lo de acá? ¿No? O sea, no se mencionó el pecho, no se mencionó la vagina, la vulva, el pene, el ano. Nos incomoda decirlo y los niños lo necesitan saber decir, se necesita poner una mirada. Entonces, desde antes de tener hijos o con hijos chiquitos, acércate, infórmate, te construye las creencias, porque la realidad es que, pues, quien está en una edad de tener hijos o quien ya los tiene, crecimos en un mundo donde no se hablaba de sexualidad y es difícil ser papás que no tuvimos. Pero ahí estamos rompiendo patrones y creo que es la única manera de cambiar estas estadísticas tan desafortunadas en México. Y si a ti eso, desafortunadamente, ya te pasó, acércate a gente profesional, como lo es esta fundación de Justo por Vic. Anímense, busquen a Sofía, platiquen con Lu, platiquen con gente que ha caminado ese camino y que pueda darles la mano, porque esa vergüenza no les corresponde a ustedes, esa vergüenza y toda la carga negativa debería de ser del agresor, no del superviviente. Sofi, dinos por favor cómo podemos localizarte. Cuéntanos de la Asociación de Justo por Vic, por favor. Sí, nosotros en Justo por Vic estamos en todas las plataformas de redes sociales. Nos pueden contactar específicamente por Instagram. Ahí estamos como tal cual, Justo por Vic. Y pueden mandarnos mensajes si necesitan ayuda, si quieren hablar. Nosotros hacemos este acompañamiento completamente y ofrecemos esta ayuda psicológica y acompañamiento psicológico gratuito para las víctimas directas y para todas las víctimas, porque todas las personas que pasan por estas situaciones son víctimas. Sofi, agradecemos profundamente tu presencia aquí en este podcast. Gracias por darnos esta mirada, gracias por ayudarnos en estas voces de conciencia que queremos generar en toda nuestra audiencia y en todas las personas para que no pasemos de lado estas situaciones, para que no pasemos sin mirar, para que al contrario podamos detenernos, mirar y poder acompañar y resignificar desde un lugar mucho más amoroso, mucho más empático, con más conciencia, con más herramientas y sobre todo no normalizar estas cosas, no normalizar las sexualizaciones en los niños ni los abusos de ningún tipo. Gracias, Sofi, por acompañarnos a cambiar vidas y por estar aquí con nosotros. Te lo agradecemos profundamente. Muchísimas gracias por el espacio para poder hablar de este tema tan importante, el poder siempre darle luz y visualizar esta información es lo más importante. Muchas gracias.
Y les recordamos que en Centro Integral de Conciencia contamos con un taller, la verdad está padrísimo, que se llama Stop, este cuerpo es mío, donde podemos enseñarles tanto a ustedes papás como a sus hijos a ir detectando señales rojas, a ir nombrando las partes de su cuerpo y hablar sobre prevención de abuso sexual de acuerdo a la edad y etapa de desarrollo de sus hijos. Del mismo modo, si necesitan algún tipo de terapia, asesoría de parte de un psicólogo, sexólogo, psiquiatra o una evaluación inclusive de peritaje, pueden acercarse a nosotros. Como bien lo dijimos, tanto Ana y yo como Sofía, no están solos, no tienen que vivir solos este camino. Y gracias, Sofi, nuevamente. Gracias a Justo para Vic. Nosotros somos Voces de Conciencia y los esperamos en nuestro siguiente episodio en el que hablaremos sobre una película y sobre cómo poder aterrizar todos estos conceptos desde una forma mucho más visual. Gracias. Compartan este episodio. Gracias.